Muy buenos días, una nueva sesión del cine Solaris, que hoy va a estar centrada en una película que me ha resultado bastante más interesante de lo que me podía imaginar, de Novocaine, dirigida por el tándem que forman Dan Berg y Robert Olsen. Más interesante de lo que imaginaba porque pensaba que podía llegar a ser una de esas películas que mezclan la acción con la comedia, en donde, bueno, sobre todo se deleitan con el destrozo, ya sea de cuerpos, de decorados, y en la que importa más eso, la materia destruida que otra cuestión, como una especie de pirotecnia que colinda muchas veces con el dibujo animado. En este caso, la prueba tiene mucha más sustancia, sobre todo porque en los primeros pasajes de la película, antes de que la acción se convierta en protagonista, caracteriza con precisión tanto al protagonista como también con sí, una buena capacidad de condensación, lo que es la metáfora subyacente en la película, y eso pues ejerce de un cimiento sólido para luego pues toda esa especie de despliegue bastante desbordante, que es ese frenesí narrativo que suele caracterizar estas películas de acción. Pero como un buen contrapunto con respecto a lo que ya ha planteado en ese inicio de película, en las que nos presenta al personaje protagonista, que es un hombre que padece esta particular enfermedad, que es que su sistema nervioso pues no es sensible al daño, con lo cual se puede quemar, le pueden clavar lo que sea, que él no siente el daño. Una circunstancia peculiar. Eh, un detalle ya singular es que este hombre trabaja en un banco y se caracteriza por su empatía, lo cual pues, es un detalle bastante irónico, pero que ya define un poco cuáles ya son los cimientos de esta película. En estas primeras secuencias se sensibiliza cuando pues, uno de los clientes que acaba de perder a su esposa, pues ve que no es capaz de poder pagar los préstamos que ha recibido y demás, pero él, ¿verdad? El protagonista sensibiliza y tiene pues el detalle de permitir que darle más tiempo para que sí pueda disponer del dinero necesario. Un gesto bastante generoso, que es un gesto empático porque se preocupa de cómo se siente el cliente y no del hecho bueno, pues del dinero. Luego está la relación que establece con una de sus compañeras, una cajera, que, de la que está enamorado y que tiene la peculiar caracterización de que esta mujer, cuando ya bueno, van a empezar a hacer el amor, advierte que en su vientre pues tiene unas pequeñas cicatrices que indica pues que en algún momento pues se ha autoinfligido daño. Ya le habla de su infancia y adolescencia, que fue de hogar en hogar, con lo cual una vida bastante errática y con lo cual, bueno, esas cicatrices lo que están indicando, pues es más bien como esa infancia o adolescencia está más bien definida por, una, por la insatisfacción. Y él, curiosamente, enseña que en su cuerpo está repleto de tatuajes, que son de alguna manera las historias que él quisiera vivir, porque al fin y al cabo él su vida la ha definido por la cautela. Al fin y al cabo es alguien que sabe que puede sufrir daño sin darse cuenta en cualquier momento, con lo cual él ni siquiera come alimentos sólidos, porque, claro, piensa que al morderlos no va a sentir el daño que puede hacer si muerde mal, y si muerde la lengua, o lo que fuera, con lo cual siempre su vida la ha definido por la cautela y el temor, y con lo cual se puede decir que es una vida la que ha tenido una vida sin historia, con lo cual esos tatuajes en su cuerpo pues son las historias que él le gustaría vivir y de repente pues con lo que siente con esta mujer, con lo que parece que se está afianzando con ella, es como decir, bueno, parece que por fin voy a vivir una historia en mi vida, voy a sentir que algo ocurre, va a haber acontecimiento en mi vida, que es al fin y al cabo con lo que estaba soñando, que hasta ahora era un tatuaje sobre mi piel y ahora puede ser algo real, puede ser la vida, ¿no? No la expectativa de la vida, sino la vida en sí. Irrumpe lo inesperado y con la apariencia de lo contrario de lo que es, porque del banco irrumpen tres atracadores disfrazados de Papá Noel y además con una muestra de violencia bastante desorbitada, bastante cruel e inclemente, con los golpes
que dan, bueno, de hecho hasta matan también al director del banco y se llevan casualmente bueno, casualmente, por lo menos de entrada, es lo que parece, a la mujer que el protagonista ama. Se le llaman de rehén. Entonces, bueno, alguien como él, que hasta entonces ha basado su vida en la cautela, en el miedo a poder sufrir un daño del que no se va a dar cuenta, porque no sufre dolor, decide exponerse a cualquier daño y persigue a estos tres atracadores. Con lo cual, bueno, pues lo que es el desarrollo de la película es los tres diversos y sucesivos enfrentamientos que tendrá con cada uno de los atracadores, las diversas peleas y que tendrá con cada uno de ellos, sumada a la que también tendrá con un tatuador al que visita para buscar información, un tatuador que es mucho más corpulento y fuerte que él, y entre todas estas secuencias, pues claro, es una sucesión de violencia desmesurada y con el daño que él va sufriendo en todas esas situaciones. En concreto, en una, pues hay una especie de ironía con respecto a las películas aquellas de Solo en Casa, en donde los atracadores, los ladrones sufrían también que los múltiples daños, como si fueran personajes de dibujos animados, porque en esta en concreta secuencia, cuando se mete en la casa de los atracadores, está llena de trampas que el otro ha establecido. Y bueno, esta asociación es pertinente porque irónicamente una de las ironías de esta, o el uso irónico de este exceso de la violencia es un irónico comentario sobre esas películas de acción, sobre todo los 80, 90, de la que era, por ejemplo, un emblema Jungla de Cristal, de la que en su momento pues, se hizo, recuerdo un artículo en el que se analizaba con detalle todas las situaciones que sufría el personaje de Bruce Willis y cómo si realmente las hubiera sufrido de verdad, pues cómo estaría ingresado en urgencias con toda la serie de daños que detallaba que hubiera sufrido realmente en su cuerpo. Es un ejemplo de película emblemática, pero en los 90 pues abundaron estas películas como Eraser de Jack Russell con Schwarzenegger y otras muchas más, que eran ejemplos de películas en donde se centraban o se vertebraban sobre el no va más, situaciones de lo más exageradas, en donde los personajes protagonistas pues, nunca sufrían daño y las iban superando como pruebas, como si fueran personajes de dibujos animados que, los que nada afectaban y de la que tiempo después, pues también es un ejemplo este éxito que ha sido esta saga de John Wick, en donde, bueno, por lo menos la primera, es la única que he soportado, debo reconocerlo, pues es tan anodina como vacía, porque siempre de una sucesión de peleas, disparos, tiros, en donde esos cuerpos se destruyen, decorados se destruyen, y poco más allá de la simpática premisa de que un hombre pues vaya a vengar a quienes ha matado a su mascota, a su gato. Pero más allá de eso, las películas son malabares, que son lo que se convertían en estas películas de acción, a veces comedias de acciones, son como juegos de malabares. Por lo tanto, el uso de no cae en el uso de la violencia, es más bien contiene este punto irónico en su juego con el exceso. Y además, también paradójicamente, lo que determina es que se sufra más realmente el espectador lo que está padeciendo el protagonista, dado que el protagonista no puede sufrirlo, el espectador es más consciente de los daños que está sufriendo cuando se quema, mete la mano en agua hirviendo, le arranca las uñas o lo que fuera. Con lo cual de repente hace más consciente el hecho de que es un cuerpo que sufre daño y que sufre heridas. Un punto interesante. Y bueno, pues además de este, hay un elemento además que adquiere también particular relevancia, ese que indicaba con respecto a las cicatrices que ella tenía en su cuerpo en contraste con los tatuajes que él tiene en su cuerpo, porque la historia pues, bueno, pues se revela pronto que ella está confabulada con los atracadores, pero ella no está satisfecha ni con el uso de la violencia que ejercen, ni ya con el hecho de que eso haya afectado a alguien que realmente, aunque en principio parecía o una especie de acción para sacar la información, realmente sí se ha creado una conexión también por parte de ella con respecto al protagonista. Con lo cual, bueno, pues hay una especie de, metafóricamente hablando, un contraste entre las reacciones que uno puede ante las adversidades, contrariedades en la vida o las privaciones, pues uno puede reaccionar con resentimiento, como reflejan esas
cicatrices y, bueno, pues intentar eh, vengarse o decir, bueno, pues voy a robar de la vida lo que siento que la vida ha robado de mí. Es un poco esa reacción. Mientras que lo que refleja en el cuerpo de él, que son las historias que quisiera vivir, pese a todo, pese a las privaciones que ha sufrido en la vida, las adversidades que sufre, él ha mantenido esa actitud ilusionada y empática, con respecto, porque podría haberse convertido en un ser amargado y eso descargarlo sobre los demás. Pero en cambio, pues eso lo que muestra con las personas a su alrededor es empatía y preocuparse por lo que otros sienten. Y de alguna manera es la actitud que consigue también que las cicatrices que ella siente, que le han llevado un poco al resentimiento, se reconviertan también en la ilusión de las historias que pueden realmente eh, materializarse y hacerse realidad. Por lo cual, un aspecto pues, muy sugerente de este trayecto de la narración, que no solo es la violencia como una especie de superación de pruebas, sino en donde lo que se logre, lo que de alguna manera venza, pues es esa ilusión que confía. Porque de hecho, claro, la última prueba que el protagonista tendrá que superar o pelear en sentido figurado es el hecho de que él confíe o crea que ella efectivamente también le quiere a él. Con lo cual es también otro ejemplo de cómo él confía en los demás. Así que una grata sorpresa, esta película de Novo Caín, de este dueto, que también al resultarme tan interesante, pues me incitó a conocer algunas de sus obras previas y también bastante interesantes, como son The Significant Other, que tiene una estructura parecida porque son dos personajes en un bosque, una pareja. En los pasajes iniciales pues se muestra el conflicto entre ellos, como él quiere casarse, ella no quiere casarse, un poco esa especie de desencuentro, de no sintonización en qué quieren hacer con sus vidas y una erupción de lo extraño, en este caso no son atacadores, sino una alienígena, se convertirá en también una especie de irónico reflejo o siniestro reflejo con respecto a ese conflicto que tiene la pareja. Y otra obra previa a esta, que es Villanos, Villains, también hay muy interesante película en la que dos atracadores, que también son pareja, pues casualmente tomarán conocimiento con una pareja que en su hogar, al que entran ellos para intentar conseguir gasolina, pues realizan ciertas actividades siniestras bueno, que son realmente sorprendentes y también pues le van a ejercer como una especie de reflejo con respecto a ellos. Dos películas también bastante interesantes, como Nuevo Cain, que bueno, que me han hecho comprender, bueno, que son estos dos cineastas, Dan Bark y Robert Olsen, un par de cineastas bastante interesantes en esta vertiente del cine de género. Bueno, pues ya hoy hasta esto será un poco lo que es el cine de Solaris, así que hasta el próximo fin de semana. Que tengáis muy buena semana. Buenas tardes.